Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Becky Plaza es licenciada en Archeología en la Universidad Central de Venezuela, además fotógrafa y narradora. Sus líneas han formado parte de las revistas El Cambur, Ojo, La Vida de Nos, Sello Cultural y más recientemente del blog de Círculo Amarillo. Una de sus crónicas fue incluida en la compilación Días Salvajes, publicada por La Vida de Nos en el año 2019. Se desempeñó como fotógrafa adjunta en revista Ojo y durante sus años en Argentina, donde vive, se formó como documentalista. Acaba de publicar un libro, se titula La Jevita que no encaja. Es la historia de una jevita que crece en un mundo en el que se siente ajena, mientras diversas alimañas, literal y metafóricamente, amenazan con asfixiarla en su hogar. Una colección de relatos reales que nos recuerdan que pese a las playas, las mujeres bonitas y los hermosos paisajes, Venezuela no era tan cool. ¿Cómo estás, Becky? Bien. ¿Cómo es una alimaña literal y cómo es una alimaña metafóricamente? Una alimaña literal, bueno, todas las conocemos, ¿no? Ratas, cucarachas, cualquier cantidad de cosas. Pero cuando hablamos de la metáfora, hablamos de personas con actitudes de este tipo. Cuando estás rodeado de gente que tiene una actitud agresiva hacia ti, que le molesta que seas diferente o que no te comportes como el resto, y en lugar de respetar la diferencia, recibes esa agresividad, ataques, sin que te lo merezcas o sin que lo busques. Tuve mucho de eso en mi juventud. Sí, creo que hemos tenido varios de esos por ahí. Sí. Para quienes escuchan, es la primera conversación que tenemos, pero hace 2 días en el Museo del Libro Venezolano hubo un conversatorio en el que se presentó este libro. Además es un libro que es literatura de no ficción. Yo le comentaba ese sábado en la tarde a Becky que me recordaba mucho a Diario en Ruinas de Ana Teresa Torres, porque Ana Teresa se propuso y logró contar en Diario en Ruinas todo lo que desde su perspectiva como intelectual, como escritora, como ensayista, todo lo que había ocurrido en el país entre el año 99 y 2017, desde el ámbito académico, desde el ámbito cultural, como para contrarrestar lo que estaba pasando o con lo que ellos no estaban de acuerdo que estaba pasando en su momento. En el caso de Becky, con La Jevita que no encajaba, no hay un proceso consciente quizás de oposición a un entorno cambiante, pero sí hay un proceso inconsciente que después se va concientizando de manifestar una individualidad en un entorno familiar, social, escolar, universitario, sentimental, y buscar, aceptar poco a poco el crecimiento de una voz y un pensamiento propio. Eso es lo que veo. Muy mezclado con cultura pop, porque por ejemplo, una telenovela o una película te abre un mundo que no conocías, ¿no? Y ahí se empieza a afianzar una personalidad o un propósito que después lo puedes concientizar. ¿Verdad? Que cuando escuché los Beatles por primera vez fue mi interés en buscar música por mi cuenta. Eso lo concientizas quizás a los 23. A los 11 no lo sabes. Solamente te gustan y ya quieres que te compren el disco. ¿Me explico? Exactamente. Entonces, eso es una de las maravillas. Esa historia que nos cuentas desde la perspectiva de tu generación, que coincide en buena parte con la mía, lo que ocurría a su alrededor y cómo se va afianzando eso. Sí, yo creo que esta parte que comentas sobre la cultura pop y todo lo que está pasando fue una forma de explicar o de establecer una línea temporal, de no decir esto fue el año 93 o esto fue el año 95, sino ir estableciendo líneas de tiempo con cosas que estaban pasando en la movida cultural, no solo en nuestro país, sino también por fuera. Y me parece una forma interesante de hacerlo. Fue algo que conversamos bastante con Lisandro, que es el editor, porque no queríamos poner como
tal fecha, sino como tratar de contar, de narrar qué estaba pasando en ese momento y darle un poco de contexto a la gente, pero también de identificar mucho de lo que nosotros mismos nos marcó como jóvenes de esa generación, qué cosas vimos, qué cosas nos marcaron un pensamiento crítico o una inclinación hacia un lado o hacia el otro. Estuvo muy atravesado por todo lo que vivíamos en ese momento. Una de las cosas que quedó por fuera del libro, pero que discutimos mucho en ese momento, fue sobre el Caracas Pop Festival, Okay, que fue un evento canónico de nuestra vida. ¿El primero o el segundo? Los dos. Okay. Porque el primero estaba en Oasis, Cristina Aguilera, ¿no? En la UCB. La UCB. Estaba en tercer año, cuarto año más o menos, y el segundo estábamos o recién graduados del bachillerato o en quinto a punto de graduarnos, que vino Korn, que vino Papa Roach, y fue toda una cosa loca, claro, porque todos queríamos ir y bueno, fue muy lindo, una movida muy linda en ese momento, y tratamos de incluirlo dentro del contexto de lo que estábamos contando, porque estaban pasando otros eventos en el país que también eran muy importantes, como todo lo que era la marcha del 2004, claro, de 2004, sí, 2002, del 2002, toda esa movida de que nos cambió. Porque un mes después del Pop Festival ocurrió todo, exactamente. Ocurrió todo el desastre o mejor dicho, el comienzo del desastre. Y yo estaba muy chama, claro, seguramente también tú estabas muy chama. Y como toda esa vivencia nos cambió la felicidad de saber que venían tus bandas favoritas, de tus amigos que fueron. Yo no pude ir, pero mis amigos fueron. Yo fui el de Como. Bueno, qué bello. Todos mis amigos del colegio fueron, del liceo, del colegio, no es como muy de nosotros, del liceo fueron. Yo era del Andrés Bello. Y aquí mismo en Parque Carabobo. En Parque Carabobo. Todos éramos muy rockeritos, entre comillas, en niveles distintos. Y todos fueron y yo no pude ir. Y todos los días posteriores al concierto era contándonos los cuentos, las historias, pasó esto, pasó aquello. Y pasamos de eso, de ser jóvenes, adolescentes, viviendo su experiencia adolescente, a ser el futuro del país. Y era un peso muy grande sobre nosotros. Y ha sido un peso muy grande sobre mi generación y tu generación y todas las generaciones siguientes. Era como que en cierta forma nos responsabilizaban de resolver las situaciones en las que otros se habían metido. Y por mucho tiempo siento que nuestras generaciones cargaron con esa responsabilidad. Claro. O sea, fue como, yo tengo que quedarme, yo tengo que luchar porque yo tengo que resolver. Y siento que trabajamos en función de eso desde nuestras realidades distintas y de las creencias, inclinaciones, posiciones distintas. Y llega un momento en el que te paras frente a una pared y dices, ¿qué tanto más voy a luchar por esto? Y hasta qué punto voy a seguir invirtiendo toda mi vida y en qué momento comienzo a vivirla. Creo que en esa disyuntiva y esa decisión que se puede ver un poco egoísta, pero en realidad también es un poco escapista, comenzó un gran auge de la migración. No todos nos fuimos porque teníamos a alguien que nos ayudara o quisimos, o no todos nos fuimos porque queríamos desentendernos del país, sino porque sencillamente era un peso en tus hombros de ser la juventud que tiene que resolver el país, y era como una especie de renuncia, ¿sabes? Ya no tengo más nada que hacer. Y es un peso que venimos cargando desde muy jóvenes. En vez de estar bailando en matinés o yendo a conciertos de banditas de rock o resolviendo cualquier cosa muy adolescente, estábamos pensando en qué hago para resolver el tema del país. Con 15 años, ¿sabes? Era un montón. Siento que nosotros tuvimos un peso de responsabilidad muy grande, conscientes o no de ellos, pero la cargamos desde muy jóvenes. Y o sea, es muy rudo lo que dices, porque es muy cierto, ¿no? Cuando uno lo concientiza es muy potente, ¿no? Y a esa edad, ¿cómo tú pensabas que podías cargar con ese peso? Es decir, ¿qué pensabas tú que podías hacer con esa responsabilidad que empezabas a ver estaban poniendo sobre ti? Cuando estaba en el liceo, estaba muy activa en todo lo que eran asociaciones civiles. Claro. Entonces trabajamos con un par de amigas, unas 3 compañeras del liceo, en Secodap. En los temas de los derechos de los niños y de los adolescentes. Aquí mismo en Bellomonte. Acá en Bellomonte. Estuvimos ahí trabajando un montón de tiempo, hicimos campañas sobre concientización de la tolerancia, del respeto, de no sé qué, íbamos a los centros comerciales a hablar con la gente, puros adolescentes,
Entre ellos estaba Zully Bicla, ahora ella sigue todavía acá en Venezuela trabajando con Chamos de la Calle. Es otro enfoque, creo que se llama la fundación que ella maneja ahora. Estuve con Eric de La Vida de Nos, o sea, éramos un grupo de Eric Lezama. Wow. Nos conocemos desde esa época, con un montón de chamitos que desde muy temprano estuvimos como muy metidos o muy conscientes de que podíamos, en nuestro infantil entender, podíamos hacer algo desde nuestra pequeña visión. Estuvimos en Secodap trabajando como por 2-3 años. También estuve de voluntaria en ABESA, la Asociación Venezolana de Sexualidad Responsable. Estuvimos trabajando con toda esa movida en el liceo como para tratar de llegarle a los chamos de mi edad, pues, porque a los más pequeños, respecto a que conocieran sus derechos, a que supieran cómo podían defenderse. Incluso dentro del liceo, yo estuve en el Liceo Andrés Bello, que en esa época era uno de los liceos más agresivos de toda la ciudad. Teníamos disturbios cada 2-3 días y conversábamos mucho acerca de la tolerancia, de que podíamos manifestarnos, de que podíamos defender nuestros derechos como estudiantes sin tener que quemar el liceo, por ejemplo. Claro. Y desde muy chamos, como muy concientizados con eso y orientados hacia eso. Yo no fui nunca mucho de marchar, básicamente porque estudié en el Liceo Andrés Bello y venía había tragado suficiente gas lacrimógeno desde muy pequeña, pero sí como tratar desde mi lado de ayudar en mi sector, hablando de literatura, invitando a leer a los muchachos cosas de nosotros, nuestros autores venezolanos, desde muy pequeños, de mira, tienes que leer a este autor, o mira, tienes que leer a este te va a encantar, buscando formas de llegarle a la gente con lo que nosotros éramos o con las herramientas que teníamos, pero entendiendo pues que era grande la responsabilidad. ¿Y qué mandabas? ¿Qué recomendabas leer en esa época? Wow, recomendaba muchísimo a Héctor Torres, porque súper fan de Héctor Torres. Recomendaba muchísimo a Sánchez Rugeles. Además esa es la época de Etiqueta Azul, ¿no? De Etiqueta Azul, sí. Y sobre todo a Eduardo Liendo, porque Eduardo Liendo para mí es Eduardo Liendo. Claro. Es como, yo sentía que todo el mundo tenía que leer el diario del enano, era como tienes que leer este libro porque tienes que leerlo. Y fue lindo, pues fue una época muy linda. Siento que en cierta forma he sido muy precursora de la literatura venezolana porque soy fan de ella. Ahora, por cierto, le llevo unos libros a una amiga venezolana, que yo ahora vivo en Uruguay hace 1 año y medio, más o menos. Y esta chica se fue de Venezuela cuando tenía 14 años. Wow. Y siente una conexión muy especial con Venezuela porque ella dice que ella tiene que luchar por su país porque su país es Venezuela. Claro. Y ella quisiera poder hacer una lucha más real. Claro, desde Uruguay ella está en toda la movida de defender o de representar a los venezolanos en el exterior, pero es muy ambiguo para ella porque no lo recuerda. Claro. Pero también es muy lectora, entonces en mi maleta le llevo 3 o 4 libros. ¿Qué le llevas? Ljubljana, por supuesto. ¿Con el CD? No, porque no le consigo el CD. Yo, de hecho, el mío no lo he conseguido el CD. Ok. Le llevo la de Lucas García, La Masfera de las Bestias. Le llevo el Diario del Enano. Y le llevo Caracas Muerde. Así como que toma, conéctate con tu lenguaje, tu literatura. ¿A Héctor lo conoces? Bueno, estuvo el sábado en la presentación, sí. Pero llegaste a conocer a Eduardo Liendo y a Sánchez Rugeles. A ninguno de los dos. Ok. A ninguno de los dos en persona. ¿Y viste la adaptación al cine de Etiqueta Azul? No la he visto. Ok, dirección opuesta. Porque sabes que no lo ponen afuera así tan fácil. Claro. No es tan sencillo. Es una de las cosas que estaría bueno que rescatáramos como país, tratar de crear nuestro propio... En Uruguay, de hecho, hay algo que se llama la Cinemática Nacional, que me parece una idea bastante genial. Tienen cines particulares donde emiten el cine de ellos y cine de autor, pero además tienen una página web donde tú te suscribes y puedes ver las películas del cine nacional uruguayo. O sea, pagas una membresía al mensual y tienes todo el acceso al cine uruguayo. Me parece que eso sería algo lindo que, por ejemplo, a mí me encantaría hacer con el cine venezolano. Claro. De tratar de rescatar todo lo que se ha hecho durante el tiempo y tenerlo en nuestro propio Netflix. Claro, sí, sería genial. Hay intentos desde lo privado, pero bueno, por distintas razones no han prosperado. Pero, a mí me llama mucho la atención la carrera que estudiaste en la Central, porque es una carrera de resguardo. Es una carrera de mantener, eso lo que tú dices de la cinemateca, es mantener la memoria, exactamente, ¿no? Una protectora de las letras, ¿no? Bien sea escritas, grabadas en un video, etcétera, ¿no?
¿En qué momento decides tú ser protagonista de esto, ¿no? De esa memoria, ¿no? En el sentido de registrar a través, en este caso de la no ficción, hablando del libro, tu existencia. Ha sido muy loco porque yo vengo escribiendo hace muchísimo tiempo de no ficción, pero desde la perspectiva del otro. Es más fácil contar tu historia que contar la mía. Claro. Cuando Lisandro me contacta y me dice, bueno, todo comenzó en realidad con un taller que dictó Círculo Amarillo que se llamaba el Club de Escritores, y tuvimos un grupo ahí de gente muy genial, muy buenos escritores, y la idea era darnos un disparador por clase y tenías que hacer un texto que ibas a presentar la clase siguiente. Entonces, en paralelo íbamos leyendo libros de lo que íbamos a discutir en clase, por llamarlo de alguna manera. Entonces, dos de los disparadores que nos puso Lisandro, de hecho forman parte del libro. El primero era contar una historia de tu niñez que haya marcado una opinión en tu vida. Y eso fue el primer ejercicio de autoexploración, de contar algo muy personal que hice. Y fue como wow. De hecho, en el club, cuando lo leyeron en el club, todo el mundo fue como wow, qué increíble, está espectacular. Y luego el segundo ejercicio fue más duro, porque era contar cómo se conocieron tus padres, que es el primer capítulo del libro. Lo escribimos, y cuando terminé de leer el texto, yo le dije a Lisandro, yo no lo voy a leer, yo no lo puedo leer, o sea, no me va a dar la voz para leerlo. Entonces Lisandro, bueno, yo lo leo, no sé qué, no sé cuánto. Cuando Lisandro terminó de leer el texto, la sensación que hubo en el grupo fue increíble. Todo el mundo se sintió identificado, porque en cierta forma todos tenemos un padre que está pero no está, bien sea porque falleció, bien sea porque se fue, nos dejó solo, o bien sea porque está presente pero es una figura difusa. Claro. Entonces eso generó una discusión en el club acerca de la figura de la paternidad dentro de Latinoamérica. Y tuvimos un ratazo hablando de cómo hemos crecido sin la figura paterna. Y yo les contaba un poco la experiencia de vivir en Argentina, que no es la misma que vivir en Venezuela. Una de las primeras cosas que me impresionó a mí en Argentina fue ver a los papás llevando a los niños al colegio, de bebés, de niños de brazo, de subirte al autobús, al colectivo, y ver a los papás con el fular, con el bebé pequeño y los dos más grandecitos, y sentarse porque los lleva a clase o por lo que fuera, sin la mamá. Entonces era como que wow, mira, un papá llevando a los niños al colegio. Claro. Que para nosotros acá pasa, pero no es tan común. Sí. O de ver a los papás paseando en bicicleta con los hijos sin la mamá. Entonces como que era muy constante ver a papás presentes, a papás formando, a papás acompañando, a niños muy unidos con sus papás. Y ya va, pero esto es real, esto pasa. No nos pasa a todos que los papás son figuras difusas, y resulta que no. Entonces creo que esos dos ejercicios en Círculo Amarillo, haciendo el curso, dieron una apertura. Cuando Lisandro me dice de escribir el libro, como te comentaba el sábado, yo tenía muchas notas manuscritas, y le dije, bueno, tengo un montón de cosas escritas que no sé si estoy para publicarlas, pero bueno, lo que puedo hacer es tomar esas notas, escribir a partir de esas notas, y vemos si el ejercicio te gusta antes de comprometerme a que hagamos un libro. Claro. Vemos si eso te parece que es una buena idea. Y bueno, a Lisandro le pareció que era genial idea. Me dijo, bueno, me parece que es increíble, vamos a hacerlo, porque hay una memoria que se está contando allí desde otra perspectiva, el país desde otra perspectiva, que capaz y todavía no se ha explorado tanto, pero está bueno que la exploremos, porque sigue siendo un testimonio de lo que es vivir en Venezuela, o de lo que era vivir en Caracas en esa época. Claro. Entonces así se dio. Digamos que planeamos una cosa y dejamos que fuese orgánicamente creciendo. Y cuando terminé de escribir, yo decía, yo no puedo creer que haya escrito todo esto y que esto vaya a salir, sobre todo cuando ya estaba listo, cuando ya estaba el compromiso. Lo que te comentaba era como, no sé si estoy lista para que esto salga publicado, porque no es igual estar detrás de la cámara, Claro. estar detrás del archivo, estar detrás y documentar, que exponerte al frente. Así que bueno, ha sido interesante, muy, muy, muy cagante también, porque he lidiado con mucho miedo de todo lo que pueda venir, pero bueno, ya está. ¿Y qué ha venido hasta ahora? Bueno, ha venido buenas críticas, buenos comentarios. Me impresionó mucho el estar sentada con Lucas. Lucas es Lucas, y
que Lucas me dijera que le había gustado porque él diagramó el libro y lo leyó casi completo. Y era como, yo no puedo creer que yo esté sentada al lado de Lucas acá frente a todo el mundo y que Lucas delante de todo el mundo me esté diciendo que le gustó lo que leyó. Claro. Era como, yo no puedo creer que esté sentada frente a Humberto y que Humberto me esté diciendo lo que leí me pareció espectacular. O sea, como que no, esto me está pasando realmente, ¿sabes? Porque son referentes para mí de lo que es escribir, de lo que es la cultura de Venezuela, y que tenerlos al frente es como que wow, ha sido interesante. Para quienes nos ven, Becky en estas líneas nos habla desde eventos canónicos como ver La Bella y la Bestia y se destape un camino en el cerebro de fascinación. Además es muy cómico porque empieza a llorar en la sala y quien la lleva y dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, esto es hermoso, creo que fue la palabra. No te lo puedo explicar. No puedo explicar exactamente, siendo una niña obviamente, hasta momentos como los hechos del 92, los tiroteos, los temores de que alguien cercano muriera o estuviese muerto porque estaba en una cárcel, ¿no? Hechos muy cercanos de la historia contemporánea venezolana, vividos y vistos por una niña, luego una adolescente y luego ya una adulta, y las distintas perspectivas sobre esos hechos, y una historia de vida, pero también una historia de nuestro país y de una generación en la que se siente esa perspectiva, de ese peso que hablabas en un principio. Comentaba Lisandro que había momentos en los que sentía que tú no te estabas exponiendo del todo, que necesitaba, mira, aquí si vamos a hablar de esto, vamos a hacerlo de verdad, ¿no? ¿Cómo tú vences esos muros? Porque al final son muros que uno se pone, ¿no? Y son naturales, ¿no? Antes de entrevistar a Becky, hablaba con Violenta Josefina. Ella fue bajista en una agrupación llamada Skin, que ganó en el año 2004 en Nuevas Bandas. Luego en 2015 lanzó un disco en solitario llamado El Ejército del Aire, como Violenta Josefina, que es su nombre artístico como solista. Vive en Buenos Aires desde el 2015 y está desde hace un mes en Caracas. Se ha presentado en 2 oportunidades. La primera en Los Galpones hace unos 15 días y el sábado en La Pared, ahí en el Pedregal. Y tiene una banda también de punk llamada Sucias en Argentina, etc. Ella hablaba de cómo hay un video en YouTube de 2022 en el cual canta por primera vez sin el bajo. Y dice que el bajo es su escudo. Claro. Que en una oportunidad los Amigos Invisibles la invitaron a cantar una canción, la canción que cantan con Natalia Lafourcade, y ella buscaba las formas del bajo en tarima, ¿no? O sea, buscando ese escudo. Tú tuviste tu escudo al escribir, ¿no? ¿Cómo dejas el bajo a un lado y te expones, ¿no? Bueno, en principio, cuando Lisandro pues nosotros tenemos una relación bastante cercana. Lisandro y yo nos conocimos por ahí, no sé, como en 2013, 14 más o menos. La vida de Nos me invitó a escribir para una crónica, y eso dio paso a que me invitaran al seminario de La Bigot. Claro. Y wow, sí. Lisandro y yo nos conocimos en el seminario de La Bigot y pegamos onda, como dicen los argentinos. Nos hicimos súper amigos desde el primer día y nos conocemos bastante. Entonces, claro, tenemos una relación de confianza del decirme, Becky, o sea, esta historia está linda, pero estás surfeándola. Claro. Vienes entrando profundo con todo y acá estaba surfeando para él. El capítulo sobre mi relación cuento una relación que estuve bastante compleja, y cuento el capítulo del fallecimiento de mi mejor amigo. Claro. Entonces, en esos 2 capítulos, claramente yo no sé si estaba lista para entrar, porque eran cosas profundas y cosas dolorosas, y es un poco más allá de exponerte, es también confrontarte. Por lo menos en la historia que hablo de mi ex, es mucha confrontación. O sea, es pararte frente al espejo y decirte, mira, sí, él hizo cosas, pero tú permitiste cosas. Claro. O sea, tienes que asumir una carga de responsabilidad en todo esto. No es como que hay un malo y un bueno. Hay 2 personas teniendo una experiencia de vida, y eso requiere que tú te confrontes a ti misma. Claro. Y te hagas responsable de lo que tú eres responsable. Claro. Entonces, esa capaz y fue la menos difícil, porque claro, han pasado tantos años y hay como una separación desde la parte emocional ya a estas alturas. Pero también requirió como sentarme y ser completamente honesta conmigo misma y decir, él hizo cosas porque tú te las permitiste, porque tú todo el tiempo lo estuviste permitiendo. Claro.
Y ahí fue muchísimo más fácil. Pero cuando hablaba de la historia de mi mejor amigo, yo lidié con mucha culpa cuando él fallece, porque yo estaba en Buenos Aires, tendría como 8 meses de haberme ido de Venezuela cuando él falleció, y tendríamos nosotros como 6 meses de habernos dejado de hablar, de haber dejado de conectar. No coincidíamos, o sea, como que los dos estábamos en nuestro mundo, era el pleno boom de la pandemia, todo era la pandemia, todo era el encierro, y cuando él fallece fue para mí como una patada en el hígado, porque fue una persona con la que siempre fue muy cercana, y te das cuenta que la vida es tan efímera, que pasan 5 meses, 6 meses sin hablar con una persona, y esa persona capaz está pasando el momento más terrible de su vida solo, y tú, entre todo el ruido exterior de que hay tantos muertos, hay que estar encerrada, no sé qué, desconectas por lo que para ti fue un segundo, y te perdiste de acompañar a una persona que siempre estuvo contigo. Claro. Entonces es de nuevo una confrontación, pero una confrontación más dura. Entonces, claro, yo siento que cuando me senté a escribir esto, fue mucho darte contra tu humanidad, pues, porque es humanidad, nos pasa a todos, la vorágine de la vida te pasa y desconectas con las personas y dejas de mandarle un mensaje, o le mandas un mensaje y no contesta y dices, seguro está en otra, y ya está. Pero resulta que en esos pequeños momentos pasan cosas, y a la gente le están pasando cosas, y a veces son cosas muy grandes y no te enteras. Entonces esa fue particularmente dura. Fue mucho llorar, fue sentarme, escribir, tener que pararme, tener que salir, tengo un pequeño balconcito en el departamento, salir del apartamento al balcón y sentarme afuera y llorar, y me voy a lavar la cara y no puedo seguir con esto, de nuevo sentarme, hasta que por fin le dije a Lisandro, no, ya, o sea, lo que salió, no me pidas más. Pero bueno, lo que salió y salió bastante bien. De hecho, los que han leído hasta ahora son las 2 historias que más le han llegado, más que todas las demás, y eso que las demás son duras. Sí. Esas 2 han sido como el bestseller dentro del libro. Pero sí, fue un ejercicio de mucho hurgar dentro de ti y confrontarte y decir, bueno, somos humanos y los humanos cometemos errores. Claro. Y tomamos decisiones todos los días, y esas decisiones te acercan o te alejan de las personas, y hay cosas que no podías resolver o no tenías las herramientas en el momento para resolverlas. Claro. Y ahora que la tienes, porque ha habido un proceso largo en el camino, y quizás contar esta historia tan dura que fue en su momento tan dolorosa, le permita a otras personas, en el caso de la historia con mi exnovio, a otras mujeres verse en esas letras y decir, wow, capaz yo estoy viendo esto y no me doy cuenta. Uh-huh. O en el caso de lo que sucedió con mi mejor amigo, el valor de darte cuenta de cuando alguien que siempre está presente se calla, uh-huh, que no es normal que alguien que siempre habla esté en silencio. Claro. Son esos detallitos que duros, pero interesantes. Duros e interesantes, y que para lo que es necesario, y lo comentamos el sábado, lo de la distancia, ¿no? Poner esas perspectivas, ¿no? Porque la culpa, o sea, cuando uno se siente culpable de algo, uno empieza a matizar también con la distancia, ¿no? Tal cual. Una de las cosas que me ayudó muchísimo a mí es eso, es la separación. Yo hablaba con Lisandro en todo esto de la escritura, que nosotros en Venezuela podemos manifestarlo como con la pirámide de Maslow, ¿no? Uh-huh, nosotros estamos en los primeros niveles todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, en este modo supervivencia, de necesito el agua, necesito la luz, tengo que comprar la comida, el metro, el transporte, no hay agua, de nuevo tengo que subir las escaleras, tengo que bajar las escaleras, hay que buscar la comida, hay que buscar la medicina, esta medicina no le sirve a mi mamá porque se le sube la tensión, tengo que buscar la otra. Es como que todo el tiempo estás en un circulito, corriendo en un circulito en el que no te permites distanciarte. Pero cuando te vas de Venezuela, pasan 2 cosas bien interesantes. Lo primero es que empiezas a extrañar hasta lo que no sabías que extrañarías. El ruido, por ejemplo. Empiezas a extrañar el ruido, empiezas a extrañar los olores, empiezas a extrañar la calidez del venezolano, que a veces te parecía excesiva, esto de que todo el mundo está tan cercano, de que todo el mundo quiera saber. Cuando estás en Venezuela a veces dices, ay no, pero mi vecina sí es chismosa. Pero cuando vives afuera dices, quiero que chismeen sobre mí, vale. Wow, me hace falta mi vecina para tocarle la puerta y decirle que necesito un poquito de azúcar. Claro. Porque hay una relación con tu vecino. Claro. Y cuando te vas es bastante difícil, que a veces no sabes quién es la persona que vive al lado de tu puerta. Claro. Y acá tú conoces a tu vecino, vale Pedro, vale Juan. Como esa cercanía te hace un poco de falta. También
esa distancia de extrañar cosas como, o sea, el clima. Siempre lo voy a decir y lo repito y lo voy a mantener y lo voy a sostener. Vivir en un país con 4 estaciones está súper sobrevalorado. Súper sobrevalorado. Esa estabilidad de vivir en Caracas, que todos los días salen en sandalias o en vestido, llueve y salió el sol. Extrañas mucho. Y en ese extrañar tanto todo lo que sí te gustaba de tu país y descubrir lo que sí te gustaba, se te va olvidando lo que no te gustaba. Hacemos un poco lo que decía García Márquez, ¿no? de la trampa de la memoria, de la nostalgia que te hace olvidar lo malo y recordar lo bueno. Exactamente. Entonces, en ese ejercicio de la memoria, a mí me pasaba que extrañaba todo de Caracas y no me terminaba de adaptar a Buenos Aires, que Buenos Aires es una ciudad espectacular, hermosa, con mucha movida cultural, en la que puedes estar a las 3 de la mañana caminando en la calle, donde consigues un autobús a cualquier hora, donde puedes ir a comer a cualquier hora, que tiene una cosa divina para vivir y para ser joven, básicamente. Y tú empiezas a sentir culpa porque mientras los jóvenes de mi país están sufriendo tal y cual cosa, yo estoy aquí en Buenos Aires relajadísimo, entonces tomándome un vino, mientras los muchachos están allá luchando, manifestándose, o los están cayendo a tiros. Entonces, claro, entra todo un juego, una dualidad muy dura que mi psicóloga, no sé si el resto de los psicólogos lo llaman así, lo llaman el duelo migratorio, que es como que si tú te fraccionas en dos, hay una parte de ti que está completamente sufriendo la separación y otra parte de ti que está luchando por adaptarse a esa nueva realidad. Y en esa lucha, en ese esfuerzo, me pasó que mi psicóloga me dijo, yo quiero que empieces a escribir de las cosas que no te gustaban, porque claro, porque uno de los ejercicios que hacemos constantemente es escribe lo que sientes, escribe lo que sientes, escribe lo que sientes, pero no lo escribas desde la perspectiva de lo bonito, claro, de lo literario, porque como tú haces literatura, vas a convertir todo en bonito. No, escribe las cosas como las sientes. Entonces, empieza a escribir de las cosas que no te gustaban de Venezuela, porque estás romantizando tu vida en Venezuela, que nunca fue fácil, que nunca fue un camino de rosas, siempre fue muy dura. Entonces, escribe sobre cómo era la vida en Caracas y luego plantéate si quieres volver a Caracas bajo esas mismas circunstancias. Claro. Entonces, claro, hay esa combinación de estar escribiendo sobre lo que era mi realidad en Caracas, o lo que yo sentía, o lo duro que era. Siempre me recuerda esta canción de Charlie Papa de La Cima, de ir subiendo a mi casa. Una banda que cita además en el libro. Exacto, sí, de ir subiendo las escaleras a mi casa, que son 105 escalones, después de haber bajado de Barutas, haber caminado todo Sabana Grande, Chacadito, cruzar Parque Los Caobos, cruzar Parque Central y luego subir los 105 escalones. Y era como, wow, yo en Buenos Aires salgo y tengo un autobús en donde quiero, camino porque quiero, camino porque elijo caminar, no porque tengo que caminar. No tengo problemas de agua, no tengo problemas de luz, no tengo problemas de lo que sea. Entonces como que empiezas a afrontar las cosas desde la distancia y también con un poco más de calma, de decir, bueno, yo no estoy en el meollo, ya yo no tengo el miedo de vivir en el barrio y que contar esto y que alguien me dé un disparo en un pie o me vaya a tocar la puerta a buscarme. Contar estas cosas duras desde esta separación. Entonces sí, claramente el vivir en Venezuela, estarlo viviendo constantemente, en cierta forma lo normalizas o lo vas aceptando, mejor dicho. No creo que lo normalices propiamente, sino que vas aceptando que esa es la vida, pero en realidad no es tan así. O sea, no es eso, solo la vida. Y la distancia te permite ver, wow, ¿qué es esto? Esto es una locura, todo esto es una locura. Mira, el libro te has titulado En pasado, la jevita que no encajaba. ¿Ya encajó? Siento que sí. Siento que, ¿cómo encajaste? Siento que una de las cosas que me ayudó mucho de irme y me pasaba mucho en Venezuela, yo tenía un chiste en Twitter cuando Twitter era top, de fracasé como jevita. O sea, como que ponía tweets de cosas y fracasé como jevita. Porque, no sé, por ejemplo, el tema del exceso de maquillarte, de estar siempre maquillada perfecta. Yo nunca he sido de ser muy de maquillarme o de tener que salir todos los días con las cejas perfectas o bien montada. Lo hacía básicamente porque me lo exigía el trabajo. Claro. Pero para mí, tener los cabellos despeinados o andar con, no sé, más relajada era como muy, muy cercano a mí. Además, también yo soy mucho de la contemplación y me gusta mucho el silencio. Y una de las cosas que descubrí cuando me fui es cómo valoro el silencio. O sea, de tener
la puerta del balcón abierta y que solo se escucha, no sé, la brisa, el olor a la playa que pasa mucho en Montevideo, y estar sentada en el mueble leyendo en silencio. Y fue como, wow, esto, yo soy esto. Claro. Me gusta el silencio, me gusta agarrarme y sentarme en la playa, a ver la playa, a ver el atardecer caer y ya. O sea, no hay grandes aspavientos, no es como tienes que hacer, no, es sentarte y ver el atardecer caer y se acabó, pues. Siento que eso me ayudó mucho y me ayudó mucho salir de no sé, es algo que también exploro por encima un poco en el libro, de esta exigencia que tienes que tener el cabello secado, planchado, claro, todos los días. Buenos Aires, una de las cosas más hermosas que tiene como ciudad es que a nadie le importa nada. O sea, a nadie le importa si tú saliste peinado, si saliste con las sandalias, si tienes la uña pelada, si saliste con un short corto o con un short largo, si fuiste a trabajar en pijama. O sea, es como que hay mucho respeto de la vida del otro, de la individualidad. Y es tácito. Y eso de acostumbrarme a tener mi cabello rulo o que no fuese llamativo, me pasaba mucho, que yo tengo dientes muy pronunciados, claro, ahora mejoraron mucho por la ortodoncia, y llegar a Buenos Aires y que nadie me dijera dientona, sino más bien como, qué dientes tan bellos, pero qué dientes, era como, pero ya va, pero ¿cómo que mis dientes son bellos si toda la vida me han dicho lo contrario? Claro. O como que mi cabello es hermoso, o sea, que la gente te para en la calle, se te acerca y te diga que tienes el cabello lindísimo, o que te lo quieren tocar. ¿Te puedo tocar el cabello? Y tú como, no, ¿por qué me quieres tocar el cabello? Y vivir acá en Caracas y que constantemente te dijeran cosas como ese cabello es malo porque es de barlovento, o tienes que plancharte el cabello porque no es ordenado venir a trabajar al banco con el cabello crespo, no es elegante. Entonces esa simplicidad que tiene el sur, porque en Uruguay también pasa, eso me ayudó, me encantó. Siento que ahí calcé en no tener que estarme sobreexigiendo para estar dentro del estándar del país de las mujeres bellas, que es algo con lo que también es un estigma con el que cargamos mucho, ¿no? Claro. De hecho, es una de las cosas que más me ha fascinado en esta última venida a Venezuela, es que veo muchas chicas haciendo la transición a su cabello natural. Uh-huh. De hecho, una amiga que fue al lanzamiento se cortó el cabello acá y me dijo, no, negra, nos decimos negrita, estoy transicionando mi cabello porque estoy siguiendo el ejemplo que me estás dando de claro, aceptar mi cabello natural porque mi cabello es rulo. Claro. Toda la vida poniéndome productos para estirarlo y ahora acepto que mi cabello es rulo y lo quiero rulo. Claro. Entonces creo que eso ha sido muy positivo, lo estoy viendo ahora, no lo veíamos antes. Antes era como más estricto este estándar de que debemos tener todos el cabello liso, y también el hecho de no tener que estarte sobreexigiendo para estar perfecta o bella, porque al final somos seres humanos teniendo experiencia humana. Claro. Y hay días en los que quieres estar de punto en blanco y hermosa, y hay días en los que simplemente quieres estar en pijama, y eso está bien. Y eso me encanta del sur, esa naturalidad con los que viven la vida, esa aceptación y respeto del otro. Una de las cosas que al principio me pareció muy impresionante del sur, que ahora para mí ya es lo más normal del universo, era ver a las parejas de homosexuales de manos en las calles. Uh-huh. En Buenos Aires es como nadie está pendiente, mira, o le van a gritar cosas a un transvesti que va caminando en tacones. Claro. Es un respeto a la diversidad y a la diferencia que es increíble para nosotros, que venimos de una ciudad como Caracas, que se supone que es tan cosmopolita y todo esto, y llegas a Buenos Aires y dices, yo quisiera tener esta experiencia en mi país. Claro. Que mi amigo gay nunca hubiese tenido que ocultarse y vivir una vida como si estuviera mal, desde mi punto de vista como una persona religiosa, que está mal, pero o sea, como que yo tengo que juzgar la forma en la que vive el otro, ¿no? Claro. Tu forma de vivir como persona religiosa es tu decisión, uh-huh, es para tu vida, no para la vida del otro. Claro. O tu forma de vivir como heterosexual es tu decisión, y el hecho de que el otro sea homosexual a ti no te afecta nada. Claro. Entonces esa realidad tan distinta que hay en Buenos Aires a lo que yo vivía aquí en Caracas me pareció fascinante, y siento que me gustaría que nuestra sociedad avanzara en ese sentido, a comprender y respetar la individualidad sin tener que estar enjuiciando. Mira, fulana que salió con las uñas peladas, por favor, llegó a la oficina, tiene las cejas, 12 de pelo las cejas. Como me encanta, y siento que eso se me ha hecho muy natural de vivir en el sur. Siento que es como para mí. Habla de dos ciudades, Montevideo o Buenos Aires. ¿Cuál es tu preferida? Más allá de la que estás viviendo, ¿no? Wow.
Pero son dos ciudades distintísimas, aunque parecieran ser iguales, pero no. Nada que ver, son distintísimas. Bueno, mi ciudad preferida del mundo mundial siempre va a ser Buenos Aires. Ok. Caracas y Buenos Aires. Buenos Aires, por lo que te comentaba, esta libertad y esta diversidad y el respeto a la diferencia. Me encanta que todo el mundo está en la suya. Pero Montevideo me ha dado lo que toda la vida he buscado, que es calma. Claro. Entonces, si me preguntas en este momento, Montevideo siento que es mi lugar en el mundo. Okay. Porque he conseguido calma. Mi amiga Sandy tiene un chiste, siempre me lo hace. Ella dice que Buenos Aires y Montevideo son hermanos y siempre estuve con el hermano incorrecto, ahora estoy con el hermano correcto. Porque siento que Montevideo me ha dado la tranquilidad y me ha dado muchísima estabilidad que jamás en mi vida había tenido. Siento que he llegado a un punto de mi vida en el que me he sentado y me he permitido hacer ejercicios que antes no había hecho. ¿Y tienes el apéndice? ¿Tienes tu termo y tu mate? Todavía no. No he llegado al punto. Okay. Tomo mate cuando hace mucho frío solamente, de resto no. Pero no ando con el apéndice. Ajá, pero fíjate que al comienzo me comentabas que hacías como un activismo por las letras venezolanas, no, por las novelas venezolanas. No sé cómo será Montevideo, pero imagino que debe ser una situación similar a Buenos Aires. Tengo una amiga que se fue en octubre a Buenos Aires a vivir y le ha costado conseguir, bueno, de hecho tú estás llevando ahorita libros para una amiga, es difícil. Y es una situación que me imagino que también se replica en Montevideo. En Montevideo, ¿no? Es más difícil, de hecho, porque en Buenos Aires hay varias movidas de venezolanos haciendo activismo con la literatura venezolana. Okay. Hay un café, de hecho, en Buenos Aires que se llama Ifigenia. Ya claro. que se llama Ifigenia ya es sí. un montón. La dueña del café es venezolana, ella se llama Isabela. Isabela llama el café porque es su libro favorito de Teresa de la Parra. De hecho, tú entras al café y lo que ves de primero es el libro de Teresa de la Parra. Claro. Y ella cuando se fue, vino y se volvió a ir, y en su segunda ida se llevó la maleta. Esta es una historia que tengo por ahí escrita para publicar en algún momento. Se llevó su maleta llena de libros de literatura venezolana. Se llevó cantidad, no tan la nueva, yo soy un poco más de la movida nueva, aunque claramente adoro a Miguel Otero Silva, pero ella se llevó como más cosas más antiguas. Tiene una colección impresionante de literatura venezolana en su café. Meneses. Increíble, Doctor Paz, cosas que tú jamás te imaginarías conseguir en Buenos Aires, y tú vas a su café y tienes la posibilidad de sentarte, agarrar el libro, leerlo, dejarlo marcado, o sea, como que y son estantes llenos de libros de literatura venezolana. Y hay otra, no recuerdo cómo se llama ahorita, otra movida que es de escritores venezolanos que publican allá y lo están haciendo, están llevando literatura nuestra. Por ahí libros que son muy difíciles de conseguir acá, allá más, no sé, por ejemplo, yo quería llevar Falke de Federico Vegas y imposible de conseguir acá, y afuera, bueno, lo consigues en Amazon. Bueno, por ahí. Está en Venezuela. ¿Está? Sí, o sea, él que está en Venezuela. Está acá en Venezuela. Pero ayer, o sea, que hay una actividad que hacen una vez al mes, que es como una comelona. Salvador Fleján cocina. Ay, Fleján, yo tengo Fleján. Y entonces la gente va y come lo que cocina Fleján y entra. Y el autor invitado de ayer fue un encuentro de estos, creo que es en San Luis o en Santa Paula, fue Federico Vega. Qué genial. Tengo por ahí también que quería llevarme Rueda Libre de Fleján. Tengo ahí en la lista. Pero claro, vas decidiendo. Claro. Porque claro, es una maleta 23 kilos, tienes que ver qué llevas. Si llevas chocolate de Toronto, claro. Si lo llevas lleno de libros. Entonces, bueno, en Buenos Aires hay mucha movida sobre la literatura venezolana, y hay mucha gente trabajando en eso. En Montevideo, como es una ciudad más pequeña, claro. Habemos venezolanos, pero no tantos, es más reducido todavía, es más difícil conseguir un libro de literatura venezolana, mucho más. Entonces, por eso es en parte que llevo estos, porque quiero que dentro del grupo de que conozco, de hecho le recomendaba a un compañero de trabajo que se sienta junto a mí, que es súper lector, me dijo que le recomendara un libro que me haya fascinado, el último libro que haya leído de la literatura venezolana que me haya encantado, y a él le encanta la cultura pop, y le recomendé el último de Sánchez, de Eduardo Liendo, Contigo en la distancia, que me parece el del viaje, porque yo le explicaba, en Montevideo hay un autobús que es el G, que es más o menos como el Circunvalación 13. Entonces le decía, es como que imagínate que te montas en el G
y vas atravesando todo Montevideo. Claro. Es eso. Él se monta en un autobús que atraviesa toda Caracas y va contando su vida a través del libro y tiene mucha cultura pop y es espectacular. Claro. Entonces, bueno, se lo quiero llevar también a él para que lo lea, pero lo gusta leer en físico. Sí. Entonces, bueno, es como eso. Me encantaría hacer algo así como lo que hace Ifigenia en Buenos Aires, tener un espacio, aunque sea pequeño, pero llenarlo de libros venezolanos o una especie de biblioteca circulante. Claro. Que puedas hacer, porque no puedes llevar tantos ejemplares, que puedas hacer préstamos como una biblioteca. Mira, nosotros prestamos libros venezolanos con esta membresía. O sea, haces tu membresía y te prestamos el libro por un mes, lo devuelves, como esa idea de las bibliotecas de antes de que todo fuera digital. Es algo que tengo pensado hacer en algún momento porque me gustaría que más personas, más venezolanos se conectaran con la literatura venezolana, porque siento que aquí hay muy buena literatura y que por N cantidad de circunstancias ajenas al mundo literario se ha ido como disgregando. Porque hay que leer La jevita que no encajaba. Bueno, creo que hay que leer La jevita que no encajaba porque, como te dije, mi deseo es comprarme un apartamento en Venezuela, en algún momento regresarme a envejecer frente al mar. Imagínate. Así que, como mi plan de vida es envejecer frente al mar en La Guaira, es importante que me ayuden a comprar un apartamento. Pero más allá de eso, creo que hay un testimonio muy honesto de lo que fue crecer, ser joven durante estos últimos 30 años. Yo comienzo a contar un poco el país a partir del golpe de Estado del 92. Del 22 de noviembre del 92. Del noviembre del 92. Pues es el 92. Exacto. El avión que retumbó nuestras vidas. Exacto, que a mí me... Eso es Barrodó. un trauma. Yo tenía 6 años y recuerdo ese día, lo recuerdo de punta a punta, como si nunca, como una película básicamente. Y cómo fue para nosotros crecer y conseguirnos en un país que había sido un país de oportunidades para las generaciones anteriores, pero que nosotros nos fuimos quedando sin oportunidades y que poco a poco te fuiste dando cuenta que la única salida, por más dolorosa que fuera, era el aeropuerto. Claro. Y fue muy doloroso para muchos de nosotros asumir que la salida era el aeropuerto, porque siempre planteamos nuestra vida dentro de estas montañas o dentro de las montañas de otras ciudades o frente a tu mar, y pararte y darte cuenta que afrontar tu duelo migratorio desde comprender que te fuiste porque no había más oportunidad de avanzar, de moverte, de crear tu propia vida, sino yéndote, a pesar de que hay mucha gente que se quedó y hizo vida y avanzó. Muchos de nosotros no teníamos las mismas oportunidades, era como que habíamos empezado muy atrás en la carrera y nivelarnos con los que estaban ya adelante era muy difícil. Y lo otro porque siento que es un testimonio muy humano de lo que han sido estos últimos años desde una perspectiva personal, pero que sé que no soy la única que lo vivió de esa manera. Claro. Y que lo sintió de esa manera, y un poco como que no estamos solos, pues. O sea, tú, joven venezolano que te tuviste que ir porque no había forma de mudarte de tu casa, de tus papás, y que querías avanzar hacia adelante y que te fuiste con el corazón roto en la maleta, creo que este es un libro para ti. La gente compra el libro, lo lee y te suma a su radar, ¿no? Y dentro de 6, 7, 8 meses se pregunte, ¿qué más viene de Becky? ¿Qué hay en esos planes, no? Bueno, hay un poco de miedo. Con Lisandro él quería que escribiéramos una segunda parte, contando precisamente... Si es por Lisandro es 8 libros más. 8 libros más. Pero bueno, la segunda parte básicamente contando la experiencia migratoria. Porque, como te comentaba al principio, yo en Montevideo he conseguido una paz y una tranquilidad que no tuve antes, pero yo vivo en Montevideo hace 1 año y medio, pero estuve 5 años en Argentina. Claro. Y fue vivir el duelo, la separación, la readaptación, con todo lo positivo y lo negativo, porque así como hay cosas muy positivas, es muy difícil emigrar con tu título en la maleta y haberte ido de acá. No sé, yo era gerente de un departamento acá, tenía gente a mi cargo, me sentaba con mi jefe, que es un director de empresa, en la mesa, a conversar, a tomar café, bueno, él no toma café, pero a echar cuentos sobre cómo íbamos a decidir cosas para la empresa.
irte y llegar a Buenos Aires, por ejemplo, y que tu primer trabajo fuese limpiando casas, Claro. cuando toda tu vida trabajaste por no limpiar casas. Ujú. Entonces, claro, es como todo este ejercicio exploratorio que haces en tu primer libro y decir, yo no voy a limpiar casas porque no es algo para mí, porque no siento que lo tenga, y emigras y lo primero que te toca es limpiar. Claro. O volver a trabajar en una tienda que tenías 35 años o 20 años que no trabajaba en una tienda atendiendo público, o adaptarte también a la xenofobia, porque aunque Buenos Aires es una ciudad que en general nos abraza mucho, sí hay eventos de xenofobia, no son tan marcados, pero pasan, o sentir que sigues en la rueda que no para. Entonces sí hay cosas que contar de la migración antes de llegar a este punto de tranquilidad. Claro. Es un ejercicio duro la migración. Y luego, bueno, hay algo que quiero hacer hace muchísimo tiempo, un poco imitando lo que hizo Ángeles Mastretta con Mujeres de Ojos Grandes, que cuenta la historia de muchas mujeres de su familia para su hija, que estaba enferma, y ella quería que su hija contarle las historias de las mujeres de su familia. Es un ejercicio que quiero hacer, pero no de las mujeres de mi familia, que también hay historias durísimas y de mucha resiliencia en mi familia, pero ya exploro bastante a mi familia con es de muchas mujeres que conozco que han tenido una vida interesante. Una de ellas, por ejemplo, tuvo que afrontar acá en Venezuela un caso de una falsa acusación por maltrato a sus hijos, y la separaron de sus hijos durante 8 meses, un año más o menos, y ella la tuvieron detenida por una denuncia de maltrato que no se manejó desde el punto de vista, fue como un ensañamiento con ella, y es una historia muy dura, pero también de mucha fuerza de una madre luchando porque le regresen a sus hijos. Claro. contra un Estado que no le dio el derecho a defenderse. Claro. Entonces, hay historias como esas que me circundan, o sea, como que estoy circundada de historias muy interesantes, y me gustaría contarlas desde contar a la mujer venezolana, no desde la perspectiva de la mujer bonita que gana concursos, sino de la mujer que es luchadora, que es trabajadora, que es valiente, que defiende a sus hijos, que son mamá leonas, desde ese otro lado, como la otra perspectiva de que las mujeres venezolanas somos más que mujeres bonitas, básicamente. Siempre con la no ficción. Con la no ficción. Con ficción he explorado cosas bastante, con Círculo Amarillo y con esto de los ejercicios, pero siento que tengo una conexión muy especial con la no ficción. Puedo ser muy creativa, puedo escribir cosas muy geniales, sin que suene arrogante esto, porque tengo una mente sumamente volátil, me puedo inventar cualquier cosa, pero personalmente siento que tengo una conexión muy especial con ese, le decía a Lisandro, con ese hilito de agua que va saliendo de la no ficción, y cuando vienes a ver estás frente a un enorme río de cosas y de emociones y de circunstancias que conectan con la gente desde otro lado, desde esto le pasó a alguien real. Claro. Esto pasa, o sea, eso siento que tengo una conexión muy profunda con eso. Buenísimo. Becky, ¿tus coordenadas? Bueno, estoy en Instagram como @BeckyPlazaH, así en todas mis redes sociales, excepto en Twitter, que es sin la H. No sé lo más, eso. Buenísimo. Bueno. Oye, muchas gracias por esta conversación. A ti por ¿Algo más que invitarme. quieras agregar que consideres pertinente y no hayamos mencionado? No, bueno, quería agradecerte a ti por la oportunidad y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias. Buenísimo.